Álvarez, que es fundador de la Galería de la Buena Estrella. Bienvenido, Diego. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, oye, pues empecemos por el principio. La Buena Estrella, ¿por qué el nombre y en dónde está? Así es. Bueno, La Buena Estrella es un espacio que está en la colonia San Rafael, en la calle de Altamirano número 88. Llevamos unos 5 años ahí. Inició siendo como nuestro taller de producción de mi socio César y mío, ¿no? Necesitábamos un espacio para producir nuestro arte. Nosotros nos dedicamos a la gráfica, a la pintura, tenemos un tórculo, hacemos grabado, procesos tradicionales de impresión. Pero decidimos como expandirnos, encontramos una casa un poco más grande y poco a poco, sin quererlo, se fue convirtiendo lo que era nada más nuestro taller de producción en un centro cultural, ¿no? Ahora ya tenemos una galería, entrando a la casa, lo convertimos en una galería. Además, hacemos talleres abiertos al público, talleres de dibujo, de grabado, hacemos conversatorios con artistas, que es otra parte que nos interesa mucho. Y bueno, se llama La Buena Estrella porque bueno, estamos enclavados en la colonia San Rafael. El nombre suena un poco como a nombre de miscelánea o de pulquería o algo así, y es lo que nos interesa. O de iglesias de estas nuevas, ¿no? Tipo Pare de Sufrir. Bueno, sí, también, ¿verdad? Sí. Pero bueno, lo que nos interesa es hacer arte que se acerque a la gente, ¿no? Sí. Romper esta visión del artista como este ser lejano, iluminado, y el arte como algo incomprensible, y más bien hacer un arte accesible a las personas, y en ese sentido entendernos como artistas, como ciudadanos, ¿no? Y de ahí este nombre para que fuera como más coloquial. ¿Por qué elegiste la colonia San Rafael? ¿Por qué vives por ahí o por algo en especial esa colonia? Bueno, principalmente porque mi socio, César, él creció, vivió toda su vida ahí en la colonia San Rafael, y bueno, somos grandes amigos, entonces yo visitaba mucho la colonia y pues nos gusta mucho, ¿no? Es una colonia que tiene muchísima historia. De hecho, es de las primeras colonias, después del centro, de las primeras colonias que se formaron a finales del siglo XIX. Se le llamaba antes la colonia de los arquitectos. Como saben, hay grandes edificaciones, edificios hermosos. Entonces, esta sensación de barrio tradicional siempre nos interesó mucho, ¿no? Entonces, pues fue una de las razones, y porque nos interesa mucho rescatar la historia del barrio, estar en contacto con los vecinos, ¿no? Y acercar el arte a ellos, ¿no? Bueno, yo creo que un poco desde el origen, ¿no? Que empiezan como un taller de grabado. Así es. Y el grabado se crea justamente para que todos tuvieran una pieza de arte en sus casas, ¿no? O sea, si no puedes comprar una pieza única, puedes llevarte un grabado y tienes una pieza de un artista en tu casa, aunque no sea única, pero es mucho más barata y es más accesible, ¿no? Totalmente, ¿no? Eso es algo que nos interesa mucho de la gráfica, justamente lo que dices, ¿no? Que es muy accesible, y es un arte que puedes vender pues, más barato, la gente lo puede tener. Y de hecho hemos generado grabado a partir de lugares de la colonia San Rafael que utilizamos como una moneda de intercambio con los vecinos. Tenemos un proyecto en el que imprimimos grabados de íconos de la colonia, por ejemplo el cine ópera, el santo patrono de la colonia, que son San Cosme y San Damián, y otros lugares históricos como el Tívoli de San Cosme, que existió en el siglo XIX, y estos grabados se los regalamos a la gente a cambio de que nos preste fotografías de la colonia, porque estamos haciendo un acervo colectivo histórico de cómo era la colonia, una memoria de la colonia, ¿no? Entonces utilizamos también el grabado como un vehículo de vinculación con la gente. Sí, no, y además que reciban algo a cambio, ¿no? Claro. Sí, qué interesante. ¿Por qué crees que sea, Diego, importante este acercamiento con todas las personas, que podamos tener más acceso al arte? Porque creo que últimamente, digamos, el arte, o lo que entendemos por arte últimamente, creo que sí se aleja mucho de las personas, ¿no? Cuando vamos a un museo, a veces no entendemos por qué ese bote de basura es arte, o por qué un cuadro que son unos rayones por qué es arte, ¿no? De pronto el arte se aleja como de la comprensión, y la gente siente que es algo incomprensible, difícil de entender para cierta élite,
que no es para mí, o que yo no, como yo no sé dibujar, yo no me dedico al arte, etcétera, cuando es todo lo contrario, ¿no? Al final el arte es una expresión humana y nos interesa mucho que además es una expresión que sirve para entenderte a ti mismo y para entender tu entorno, ¿no? Entonces, de ahí este interés por romper estas barreras de que pueda experimentar el público con el arte y generar un arte como más interactivo, más horizontal, donde la gente sea parte también de los proyectos artísticos y sepa y se sienta capaz también de producir arte, ¿no? De ahí que también nos interese dar talleres. Bueno, pues Está para increíble. seguir hablando con Diego Álvarez y el Centro Cultural La Buena Estrella, que incluye galería, Así es. no se vaya porque regresamos en un momento, hacemos una Gracias, pausa. Diego, una vez más. Al contrario. Oye, estabas tocando un tema bien interesante, ¿no? De cómo vincular el arte con la comunidad y qué nos separó. Y sería bueno platicar que esto del mercado del arte, que es lo que nos ha separado del arte, que esto, el hacer pensar que no le entendemos, hace que valga mucho que nos digan que es muy caro y que lo creamos, ¿no? Cuando el arte es algo más accesible y más popular y finalmente de acceso a todos, ¿no? Y qué es lo que ustedes quieren recordar, me imagino. Exactamente, ¿no? Al menos esa es parte de nuestra intención, en buena medida, abrir las puertas de nuestro espacio, principalmente a los vecinos, ¿no? Tener un impacto local. A través de proyectos de arte público, tenemos un proyecto que se llama Memoria 06470, es el código postal de la colonia San Rafael, en el que, como les decía, estamos recabando imagen y estamos recabando también recuerdos que tenga la gente de la colonia, un poco para ir haciendo recobrando, haciendo una memoria colectiva del barrio para saber cómo era el estilo de vida antes, porque estamos viendo la amenaza de inmobiliarias, de nuevos estilos de vida que se insertan en la colonia y que ya no interactúan, ¿no? con los vecinos, y lo que nos interesa es que la gente conozca la historia del barrio, sienta orgullo, sienta arraigo y por lo tanto cuide su espacio, ¿no? Entonces, y el arte puede hacer eso también, ¿no? No nada más es un cuadro o una escultura estática en una galería. El arte también tiene esta dimensión social y nos interesa mucho. De hecho, pues yo soy psicólogo social y luego ya estudié artes visuales, maestría en artes visuales, entonces me gusta mucho vincular estas partes, ¿no? Bueno, ahí hay un personaje como es Hilario Galguera, que Sí. llegó, montó su galería cuando nadie daba un centavo por la colonia San Rafael y empezó a exponer a Damien Hirst, que vendía sus piezas en más de $1 millón, y ahí en la San Rafael. Entonces era como una provocación a todas las demás galerías, Sí. de que los coleccionistas tenían que ir a ver las grandes piezas que se Ah, estaban vendiendo Se a la tenían que ir colonia a San meter Rafael, ahí ¿no? al barrio, sí. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que el espacio donde está la Galería Hilario Galguera es una casa hermosa, ¿no? Y es una galería que es referente del arte contemporáneo en México, definitivamente, y sin duda ha ayudado también a la difusión y a que se establezca también la colonia San Rafael como un nodo de arte contemporáneo, ¿no? Estamos nosotros, la Buena Estrella, con este enfoque muy comunitario, pero hay muchos otros espacios también en la colonia San Rafael, ¿no? Está cambiando en ese sentido. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente? ¿Llevas, deseas, 5 años ahí? Llevamos 5 años ahí. Y desde que llegaste hasta ahora, ¿cuál ha sido el contacto que han tenido con los vecinos? ¿O ha llegado gente también de otras colonias? ¿Y cuál ha sido la respuesta, Diego? Mira, la verdad es que recibimos muy buena respuesta. Vamos poco a poquito porque nuestro trabajo es muy minucioso, es de ir haciendo contactos con el vecino de la verdulería, de la cafetería, de la tiendita, con las señoras que llevan años viviendo en la colonia, con los vecinos de los edificios circundantes. Y Los esos vecinos de la Polar también. sí, ¿verdad? Que se mochan con una birria. La birria. No, y la respuesta ha sido muy buena. O sea, en general, eso es algo también muy interesante de este tipo de proyectos que nosotros hacemos. Claro. Que cuando van a la galería se conocen los vecinos, ¿no? O sea, vecinos que tal vez viven a una calle de distancia o incluso en el edificio de al lado, pero que nunca habían platicado. Y que el hecho de ir a una exposición que habla del barrio, ahí se conocen, ¿no? Y puede haber vínculo, y eso es algo que nos interesa mucho. Y otra cosa es que
al estar platicando de la colonia, nosotros hemos ido haciendo una investigación sobre la historia de la colonia y de pronto la gente se sorprende mucho de saber cómo era la colonia en el pasado, ¿no? Qué grandes personajes vivieron ahí, en fin, ¿no? Como saber todo ese acervo histórico del espacio que habitan, ¿no? ¿Y esto qué se ha significado para ti como artista y como psicólogo, y como psicólogo social, el estar viendo la respuesta de todos los vecinos, de las personas, a todo lo que han llegado? ¿Qué ha significado para ti? Pues mira, es que yo soy una persona demasiado como optimista. De pronto siento que los cambios que queremos ver en el mundo, pues hay que efectuarlos, ¿no? O sea, más que estar, digamos, o de algún modo estamos luchando o resistiendo, pero digamos no en una manifestación o algo así, que no porque tenga nada malo manifestarse, pero más bien lo hacemos trabajando directo en la comunidad, es decir, haciendo los cambios que queremos ver en el mundo, pero haciéndolos donde yo puedo tener un impacto. Empezando cerca con el vecino. Totalmente. Claro. Oye, pero de esas cosas que han sorprendido a los vecinos de su propia historia, cuéntanos una anécdota que han descubierto, que les han contado, que ellos se queden así. Mira, bueno, hay muchas, pero me voy a enfocar en una que es uno de mis favoritos, que es un lugar que existió en la colonia San Rafael, en lo que hoy conocemos como la colonia San Rafael, que antes eran, digamos, las afueras del centro histórico, ¿no? Eran espacios a donde la élite también del México del siglo XIX iba como a tener un remanso, como ahora cuando vamos, no sé, a la Marquesa o a la Jusco, como a estar en la naturaleza, pues así iban también hacia esa zona, ¿no? En la colonia San Rafael, y había un lugar que se llamaba el Gran Tívoli de San Cosme, no sé si han oído hablar de él, muchos vecinos no lo conocían, nosotros lo descubrimos como parte de esta investigación, y era una especie de restaurante al aire libre, con cabañas, como palapas que estaban incrustadas en los árboles. Hemos encontrado muy poquitas imágenes, pero hemos encontrado. Y ahí se hacían grandes eventos, grandes comilonas, bodas. Incluso hubo un discurso de Benito Juárez después de haber asumido la presidencia de la República. Ahí tuvo un evento y ahí dio una plática, ¿no? Entonces son espacios como de ensueño. Al ver estas imágenes que les digo, hay muy pocas fotografías, pero yo me imagino cómo era el ambiente en ese lugar, etcétera, y es maravilloso, y a la gente pues le sorprende mucho que existiera eso a unas calles de su casa, ¿no? Sí. Pero hay otras que ellos son los que te cuentan, ¿no? Sí. ¿Qué te ha sorprendido a ti de lo que ellos te cuentan, de qué ha pasado, ¿no? Bueno, pues mira, estamos haciendo un proyecto, es que tenemos muchos proyectos, pero como parte de esto que les decía de Memoria 06470, estamos haciendo una cosa que le llamamos mapa de recuerdos. Le pedimos a la gente que nos platique recuerdos que tenga de la colonia, que nos diga dónde sucedieron, y como nosotros estamos enfocados en la gráfica, hicimos una serie como de unos 15 íconos para caracterizar estos recuerdos, si son historias de amor, o si son historias de algo de familia, del cine, o de fantasmas. Por ejemplo, tenemos ícono también de fantasma, para poder ir mapeando estos recuerdos de las personas. Y bueno, muchos recuerdos del cine ópera, ¿no? Era un espacio, ahorita también platicábamos, ¿no? Que está abandonado, en riesgo de caer, no sabemos en qué situación legal esté, pero para la gente era muy importante el cine ópera, ¿no? Señoras nos cuentan cómo su papá las llevaba al cine ópera, las películas que veían, cómo se sentían de niñas al entrar a esa especie de palacio, ¿no? Tan majestuoso, digamos, ¿no? Muchas historias de fantasmas también en la colonia, y pues bueno, pues principalmente son muchos retazos, que ¿no? ahí Pero como a 3 cuadras estaba las tortas y los tacos de machaca norteña de la Tonina Jackson, que era el luchador que peleaba contra el santo muchas veces, Wow. ¿no? En las películas. me hubiera traído aquí nuestra Doctor, dinámica a para que contar nos eso. cuentes ese recuerdo y lo Pero además agregamos. tienen una exposición a la Así que es. nos van a invitar, citas y recortes. Así es, parte de nuestro programa es, además de todo este trabajo del que estuvimos hablando que hacemos con la comunidad, bueno, pues también nos interesa mucho ser un espacio para artistas emergentes y consolidados, porque han expuesto con nosotros personas ya con amplia trayectoria, y en esta ocasión hicimos una exposición colectiva
se podría decir de collage. No queremos llamarlo tal cual collage, los llamamos ensambles o postproducciones, ya sabes, los artistas luego usamos palabras raras, pero es que el collage a veces remite a esta saturación de muchas imágenes. Apegosteadero de Apegosteadora de cosas. Y en esta exposición somos 4 artistas, yo... Bueno, soy parte del espacio, pero también estoy exponiendo ahí, junto con un artista brasileño, Ale Souto, muy reconocido, el artista mexicano Pablo Cotama, que también tiene una amplísima trayectoria. Él es el más grande representante de la pintura expandida. Ojalá que puedan buscar su trabajo porque es de verdad muy interesante. Y César Urrutia, ¿no? Que también está mostrando obra. Y la exposición básicamente va de estos procesos que seguimos los artistas, buscando imágenes, recortando imágenes, pero lo que dicta un poco la línea curatorial de nuestra exposición es una especie de collage muy sencillo, es un collage llevado a su mínima expresión, es ese gesto que en apariencia es muy sencillo, pero que tiene mucho proceso detrás, de juntar 2 imágenes y generar una tercera que multiplica los significados, ¿no? De ver, por ejemplo, ¿no? una pieza, una figura de Teotihuacán, pero con una figurita, ¿no? de jade de Teotihuacán, pero utilizan una imagen del acelerador de hadrones, este acelerador de partículas que es lo más futurista contemporáneo y puesto como su penacho, ¿no? Entonces ahí, en ese simple gesto de juntar estas 2 imágenes inconexas, al juntarlas se genera una imagen extraña que parecería natural porque ves la figurita con un penacho, pero ese penacho remite a tecnología, a muchas cosas, ¿no? Y esa es parte de lo que nos interesa con esta exposición, esa potencia poética de conjuntar 2 simples imágenes. Qué increíble, Diego. Tenemos que ir en Altamirano número 88 en la colonia San Rafael. Así es. Ahí justamente está la Galería de la Buena Estrella y bueno, para que vayan a visitar esta exposición, citas y recortes. Inauguramos este viernes 27 de octubre a las 7 de la noche. Si llegan temprano vamos a tener sotol. Vamos a tener vinito y bueno, pues vamos a estar ahí los artistas que exponemos, vamos a poder platicar de todos estos proyectos que hacemos. Bienvenidos todos los que quieran busquen la Buena acompañarnos. Estrella y van a ver que van a vincularse con la colonia San Rafael. Por ahí nos vemos, viernes Muchas 27 gracias. de Muchas octubre. gracias a ustedes. Gracias.